Ok, estamos presenciando un cambio monumental en el equilibrio de poder global, una de esas transformaciones que de verdad redefinen nuestro mundo. Pero la clave aquí es que detrás de todos los titulares geopolíticos hay una fuerza económica, a menudo invisible, que es el verdadero motor de esta época. Hoy vamos a ponerle nombre a esa fuerza y a entender su alcance. A ver, el orden económico que por décadas estuvo liderado por Occidente se está enfrentando a un desafío que, la verdad, no tiene precedentes. Y ojo, no es solo una simple competencia entre países, no, es algo mucho más profundo. Es casi como una mutación del propio capitalismo. Y esta mutación, claro, tiene un nombre que es fundamental que entendamos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es ese motor oculto? Y no estamos hablando de ejércitos ni de diplomacia tradicional. De lo que estamos hablando es de cómo el dinero mismo, ha cambiado su propósito dentro de la economía mundial. La respuesta está en un concepto que los economistas llaman financiarización. Y créanme, es la clave para entender lo que está pasando hoy. Bien, entremos en materia. ¿Qué es exactamente esto de la financiarización? A ver, yo sé que el término suena un poco académico, complicado, ¿no? Pero la idea central es sorprendentemente sencilla. Vamos a desglosarla para ver qué significa y por qué se ha vuelto una de las fuerzas más potentes de nuestro tiempo. Bueno, en pocas palabras, la financiarización es lo que pasa cuando el sector financiero, o sea, los bancos, los fondos de inversión, deja de ser una herramienta para ayudar a la economía real, ya saben, la que produce cosas y da servicios, y se convierte en el jefe. El objetivo principal ya no es innovar o fabricar más y mejor, sino simplemente hacer dinero con dinero, extraer ganancias, especular. Las fuentes que hemos revisado para este análisis lo llaman una auténtica mutación del sistema. Y esta tabla lo deja clarísimo, ¿no? Es un cambio total en las reglas del juego. Para las empresas, la prioridad ahora es otra. En vez de reinvertir las ganancias, no sé, en mejores salarios o en nuevas fábricas, el dinero se va a la recompra de sus propias acciones para que suba el precio en la bolsa. Y para los gobiernos, bueno, el foco ya no es el pleno empleo, sino mantener contentos a los mercados financieros. Y eso muchas veces significa austeridad. Y aquí hay un dato que, la verdad, es súper específico y muy revelador. Sale de la investigación. Fíjense. Cuando los activos financieros de una empresa que no es financiera, imagínense una fábrica de autos o una cadena de supermercados, superan el 5.82%, su negocio principal, o sea, fabricar autos o vender comida, empieza a debilitarse. Es como si se convirtiera más en un fondo de inversión que en lo que era originalmente. ¡Impresionante! Y esto nos conecta con una perspectiva histórica que es crucial. Está inspirada en el sociólogo Giovanni Arrighi. Lo que él decía es que este giro hacia las finanzas no es algo nuevo, es un patrón que se repite en la historia. Pasa cuando una potencia dominante, como lo ha sido Estados Unidos, empieza a perder terreno en la producción real, en la industria, y entonces se refugia en la especulación financiera. Es una demostración de poder, claro, pero a la vez una señal de que está entrando en su fase final, como el otoño de un imperio. Pero bueno, a ver. ¿Qué significa todo esto más allá de la geopolítica y los grandes mercados? O sea, ¿cómo es que este concepto tan abstracto aterriza en la vida de la gente común y corriente? Porque aquí es donde la historia se vuelve, digamos, muy personal. Y la respuesta es fundamental, porque esto de la financiarización no es algo que se queda allá arriba, en las altas esferas. No, baja, aterriza y reconfigura por completo la vida de millones de personas. Afecta directamente el bolsillo, lo que pagamos de alquiler y hasta la seguridad de nuestro futuro. Miren, quizá el ejemplo más claro y la verdad más doloroso es el de la vivienda. Lo que antes se veía como un hogar, casi como un derecho, ahora el capital global lo ve simplemente como un activo financiero más, como una acción o un bono. Y esto explica en gran medida por qué tenemos estas crisis de vivienda tan brutales en ciudades de todo el mundo. El objetivo ya no es que la gente tenga un techo, sino sacarle el máximo rendimiento a esa inversión. Y las consecuencias de esto son, de verdad, brutales. Los informes documentan que en mercados como el de Toronto, por ejemplo, las firmas financieras que compran edificios enteros de apartamentos llegan a cobrar alquileres que son hasta un 44% más caros que el promedio de la zona. Un 44%. Y no es porque el departamento sea mejor, es simplemente porque su único objetivo es maximizar la ganancia para sus inversionistas.
Al final, el resultado de todo esto es que se rompe una especie de contrato social. Como vemos en la tabla, es una cadena de efectos. Los salarios se estancan porque las ganancias de las empresas se van a Wall Street. La jubilación se convierte en una apuesta en la bolsa. Los servicios básicos, como la salud o el agua, se privatizan y, claro, se vuelven más caros. ¿Y qué pasa? Para poder cubrir todo eso, la gente se endeuda. Se crea un círculo vicioso del que es muy, pero muy difícil escapar. Pero la historia no termina acá, porque frente a este sistema está surgiendo una reacción, y una reacción muy potente. Hay una coalición de naciones, lo que a menudo se llama el Sur Global, que está liderada por el bloque de los BRICS Plus. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y varios más que están activamente construyendo un sistema alternativo. Y aquí es donde vemos que el sistema global se está partiendo en dos. Por un lado, tenemos el sistema tradicional, el centrado en el dólar, donde el acceso a ese sistema se puede usar como un arma política, ¿no? A través de las sanciones. Y por el otro lado, están haciendo un sistema que busca usar las monedas locales de cada país y que su objetivo es financiar proyectos de infraestructura real, o sea, construir cosas, no solo especular. Y ojo, que no estamos hablando solo de ideas, ¿eh? Ya están construyendo, por así decirlo, las tuberías de este nuevo sistema. Tienen, por ejemplo, el nuevo Banco de Desarrollo, que es una alternativa al Banco Mundial y que financia proyectos sin poner las condiciones de austeridad tan estrictas que a menudo imponen las instituciones tradicionales. Luego está el proyecto Enbridge, que es una plataforma tecnológica para hacer pagos internacionales sin pasar por el dólar. Y además, el comercio directo entre países usando sus propias monedas se está disparando. Y para que nos demos una idea de que esto va en serio, el proyecto Enbridge ya procesó transacciones por más de $55,000 millones. O sea, esto ya no es una teoría en un papel, es una infraestructura financiera paralela que ya está funcionando y además está creciendo a una velocidad impresionante. Entonces, todo esto nos sitúa en un punto de inflexión, en un momento que de verdad es decisivo para el futuro del mundo. La tensión que existe entre estos dos sistemas es lo que va a definir el camino que tomemos en las próximas décadas. Y estas tensiones nos plantean dos futuros posibles, dos escenarios muy, muy distintos. El primero, un mundo fragmentado, con bloques económicos enfrentados, en una guerra de divisas constante y con un riesgo de conflicto mucho más alto. El segundo escenario es uno de multipolaridad cooperativa, un mundo donde las instituciones globales se reforman para que todos tengan voz y donde se colabora para resolver los problemas que tenemos en común. ¿El camino que se elija? Bueno, depende de las decisiones que se tomen ahora. Y con todo esto, el análisis nos deja con una pregunta final. Una pregunta que es, quizás, la más importante de nuestro tiempo. ¿Es posible darle la vuelta a esta lógica de las últimas décadas? O sea, ¿se puede rediseñar un sistema económico para que de verdad esté al servicio de las necesidades de la gente y no al revés? El resultado de esta lucha, de esta contienda, es lo que va a definir el siglo XXI.